Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. Merry Christmas, everybody. This is one of our favorite times of year in the Obama household, filled with... Let the light of Christmas, the spirit of selflessness, love, and above all hope, guide us in the times ahead. Y lo primero que quiero hacer, naturalmente, es desearos, junto a la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la mayor felicidad y paz en estos días. Hola y bienvenidos una semana más a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Como el oyente habrá advertido, no soy Javier Collado, que hoy no puede estar con nosotros, así que haremos lo que podamos. En el programa de hoy vamos a abordar la fiesta que celebramos estos días, la Navidad y el origen cultural de una celebración eminentemente religiosa, pero no solo. Según algunos historiadores, el establecimiento del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo viene dada por la culminación de las festividades romanas en torno al dios Saturno, las Saturnalias, que llegaban a su apogeo el 25 de diciembre, y que fue en el siglo III después de Cristo cuando la Iglesia la adaptó. Otras opiniones hacen estos cálculos de fechas a partir del Evangelio de San Lucas y de la Anunciación en función del nacimiento de Juan el Bautista. Sea como fuera, la Navidad tiene una dimensión histórica y cultural que queremos abordar en este programa, y para ello hemos invitado a Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval en la Universidad CEU San Pablo y viejo amigo del programa que ya participó al inicio de la temporada y al que le damos la bienvenida. Hola Alejandro y muchas gracias por volver a Culturas Políticas. Muchas gracias, encantado de repetir y encantado de veros. Junto con Alejandro, el director de Culturas Políticas y profesor de Historia de las Ideas de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Alejandro? Encantado de tenerte otra vez con nosotros. Igualmente. Y yo mismo, Álvaro Petit, haciendo las veces de Javier Collado. Empezamos. Alejandro, en la introducción hemos apuntado esta vinculación en torno a las fechas que se produce, o que algunos historiadores establecen, entre la cultura cristiana y la cultura romana pagana, entre otras también está la cultura nórdica, etc. En términos históricos, ¿qué relación crees que se estableció en torno a la festividad cristiana y las tradiciones religiosas anteriores? Bueno, al igual que sucede con tantas otras costumbres, festividades y tradiciones de la Roma pagana, el mundo cristiano las absorbe sin problema, porque yo siempre digo que la cristiandad de la antigüedad tardía, ese mundo de los siglos 3, 4, 5 después de Cristo, tiene tal fuerza cultural, tiene tal energía, tal dinamismo, que tiene una capacidad de absorción sin igual. Es decir, todo lo que no era contrario al Evangelio, como dicen los propios padres de la Iglesia, les servía. Y un ejemplo de libro es la Navidad. La Navidad, por un lado, tiene que ver con el hecho de que desde tiempos remotos, desde lo que es los primeros documentos cristianos disponibles, se sabe que se celebra la Epifanía, y luego la Epifanía, por tanto, es en un tiempo, podemos decir, navideño, el 6 de enero. Esto es una tradición que viene del mundo cristiano más antiguo de Oriente, y por tanto tenemos esa fecha de la Epifanía, Belén, en fin, como momento en el cual hay un niño Jesús, pero no se sabe o no hay ninguna evidencia histórica que demuestre de forma convincente que se celebrara el dies natalis, el día del nacimiento de Jesús. Es decir, no sabemos qué día nació Jesús, ni siquiera qué mes. Teníamos la referencia de la Epifanía, y los primeros cristianos lo que sí celebraban como una fecha exacta era el 15 de Nisan, es decir, la pasión y muerte de Cristo. Esto sí estaba muy claro en la cronología cristiana primitiva. Pues bien, ante esto, ¿qué ocurre? Pues tenemos la fiesta de la Saturnalia, que tú has mencionado, que no es exactamente el día de la Navidad, porque el día de Navidad está más vinculado al solsticio de invierno. Lo que había era, por un lado, las fiestas saturnales, que, como has dicho, concluían
lo que hoy día llamamos la Navidad, pero una cosa son la Saturnalia, que es una festividad que tiene unas características muy parecidas a las actuales Navidades, en un sentido incluso de estas Navidades paganas que hoy día han vuelto, en el sentido de fiestas más marcadas por una especie de alegría, desenfreno, que por, podemos decir, un espíritu religioso. Estas Saturnalias romanas implicaban tiempo de alegría, tiempo de fiesta e incluso implicaba una especie de inversión del orden social. Es célebre que es muy conocido el hecho de que en ese día, por ejemplo, el día que acababa la Saturnalia, los esclavos eran servidos por los amos. Y luego está el solsticio de invierno. Y aquí viene la cuestión, el debate historiográfico interminable, con el cual no voy a aburrir a los oyentes, respecto a si Constantino utiliza el día de referencia del solsticio de invierno, final de la Saturnalia, como dies natalis de Cristo, y nace ahí de la nativitas, la natividad. Desde luego es el momento constantiniano, es el momento en que tenemos referencias de su celebración definitiva. Es posible porque Constantino, hay dos Constantinos, un Constantino primero que es sincretista, que intenta unificar el culto al dios solar del cual era devoto con el culto cristiano, y luego en segundo Constantino, que ya es claramente cristiano. Pues bien, es muy posible que él vinculara ambas festividades de manera que la Navidad sea una especie de solución de compromiso entre tradiciones paganas romanas, culto solar, y tradiciones cristianas. En cualquier caso, ese espíritu navideño actual es fruto de una síntesis entre la celebración cristiana de la Epifanía, antiquísima, como he dicho, probablemente absolutamente genuina, y luego esas tradiciones que tú has mencionado, romano-paganas, que mezclan Saturnalia y solsticio de invierno. Es decir, cuando una cultura entra en una sociedad, o cuando una cultura, en concreto la cultura cristiana, entra en una sociedad no cristiana, no destruye lo que se encuentra, sino que toma de ella lo que, no me gusta la palabra útil, pero creo que es la mejor para que nos entendamos, lo que le es útil. Lo digo porque hace unos meses o unos años salió un libro en el que básicamente se proponía la tesis de que el cristianismo había sido un destructor de culturas, ¿no? En concreto creo que era de la cultura antigua. Entonces, yo no sé cuál es tu posicionamiento al respecto. Algo lo has dejado, pero me gustaría que pudieras abundar un poco en ello. Bueno, aquí hay una cuestión que a mí me parece fascinante, que es el tema de las síntesis culturales, primero tardoantiguas, mundo griego. No se olvide que toda la teología cristiana es filosofía griega, readaptada por los padres de la Iglesia, empezando ya por el propio San Pablo, su famoso discurso del Ágora de Atenas. Pero hay otra cuestión muy interesante, que es que esa interacción con lo romano-griego, lo clásico, luego se va a repetir con el mundo céltico y germánico. Si uno estudia, por ejemplo, toda la tradición del Día de Todos los Santos y de todos los difuntos, es evidente para cualquier especialista en Cluny que los cluniacenses, que son los que introducen el calendario litúrgico esas fiestas, lo que están haciendo es intentar hacerlas coincidir con las tradiciones de Halloween. Luego, la actual coincidencia de fechas no es casual. Hay una reutilización, una cristianización de fiestas paganas que tienen un significado concreto, pero que pueden ser resignificadas, y así hizo Cluny, la orden de Cluny en el siglo X, cuando, aprovechando ese calendario pagano, céltico-germánico, lo que hace es, voy a utilizar estas fiestas para hacer una conmemoración litúrgica de los difuntos y de los santos. Esto es otro ejemplo espectacular junto a la Navidad de cómo todo aquello que no era contrario al Evangelio, y San Agustín tiene una frase célebre sobre esto, nos sirve. Es lo que él llama los despojos de los paganos, utilizando un pasaje del libro del Éxodo donde habla de que los judíos utilizaron la sabiduría de los egipcios en el sentido de que toda sabiduría no contraria al Evangelio a los cristianos les es útil o más que útil les sirve, ¿no? les enriquece. Y esto es la mirada con la que hay que mirar estas cosas, no una mirada, por un lado, ni sectaria cristiana en el sentido de intentar buscar solo aquello bíblico, lo cual nos lleva a una visión protestante de la religión, en el sentido de literalista, todo aquello que no está en la Sagrada Escritura es como sospechoso. Esto no es católico, desde luego.
lo católico es otra mirada, y luego hay otra visión que es la actual de algunos sectores, según la cual, como hay una coincidencia de las Saturnales o las fiestas paganas con la fiesta cristiana, pues la fiesta cristiana es puesta como bajo sospecha, es como una especie de falsedad, como queriendo indicar que no es una fiesta genuina, lo cual me llena de estupor, porque precisamente la riqueza de la fiesta cristiana es que engloba muchísimas tradiciones y ahí está su éxito, que personas que no tienen ninguna fe, ni siquiera les interesa el cristianismo, algo identifican con la Navidad que les parece genuino y especial, esa fiesta de alegría, de celebración familiar. Esta fuerza yo creo que se debe precisamente a su origen no exclusivamente judeocristiano, sino que tiene esa otra dimensión, como he dicho, grecorromana, y lo cual para mí es un mérito, no es un demérito, como a veces es presentado. David. Bueno, un poco lo habéis dejado muy cerrado. Y era un poco lo único, yo creo que lo que habéis dejado en este sentido es abundar en lo que ya habéis comentado vosotros. Además, yo creo que ni siquiera es una particularidad especialmente cristiana. Roma hace exactamente lo mismo. Roma llega a la península ibérica, Roma llega a Egipto y lo que hace es incorporar las tradiciones religiosas preexistentes y las pone al servicio de sus propios fines y no pasa absolutamente nada. Efectivamente, además, que yo creo que Alejandro en esto tiene mucha razón, de que parece que, bueno, como esto existía antes, le damos a la versión cristiana una dimensión inauténtica, que es un poco lo que iba Alejandro, y que efectivamente es un poco estupefaciente. Es decir, bueno, hay una serie de celebraciones precristianas que el cristianismo se adapta, porque además el cristianismo lo que hace es, entiendo yo, es recoger ciertas, desde un punto de vista antropológico, ciertas necesidades de la psique humana que son universales, y lo que hace es les da una dimensión cristiana. La necesidad de una vez al año reunirse en familia, la necesidad de una vez al año celebrar a tus muertos. En la fiesta de Todos los Santos, pues ellos adoptan efectivamente el Halloween. Además, esto ocurre a lo largo y ancho del mundo cristiano con una gran dimensión localista. Si te vas a Irlanda, que debe ser el segundo o tercer país más católico de Europa, pues todavía tienen a su leprechaun y todavía tienen a sus tradiciones celtas y no pasa absolutamente nada. Además hay una cierta incluso tensión, ¿verdad?, entre esa tradición pagana y la católica, porque la Iglesia católica, y esto sí es verdad, pues hombre, hay una parte de este paganismo con el que tiene un problema. Lo que ocurre es que intenta reciclarlo. De hecho, yo creo que estos críticos de la inautenticidad, de lo que se olvidan es que, de hecho, lo que intenta la Iglesia es persuadir. ¿Y tú cómo persuades? Pues persuades recurriendo a lo conocido, persuades recurriendo a tradiciones que dan satisfacción a esas necesidades humanas. Es un síntoma no ya de inteligencia propagandística, si quiere, o comunicativa, sino es un síntoma de caridad. Lo mismo hacemos cuando llegamos los españoles cuando llegamos a América Latina. Hay una parte de la visión precristiana, precolombina, que hay que destruirla. A ver, arrancar el corazón a la gente y comértelo está mal. Y esto la Iglesia lo extirpa. Pero hay otra serie de tradiciones que no son anticatólicas, que son compatibles con el catolicismo y sencillamente se incorporan y no pasa absolutamente nada. Ahora yo te hago una pregunta, os lo hago a los dos. Como todo esto estamos de acuerdo, a mí también me desconcierta esta visión o esta postura de mucho pureta que ve el Papá Noel de la Coca-Cola, que efectivamente es el Papá Noel de la Coca-Cola, y se escandaliza y se horroriza. Y dice, a ver, la cultura es una cosa viva, que va evolucionando. Hay rituales que de forma orgánica, si quieres, van cambiando, van evolucionando, incorporamos elementos. Vosotros habéis mencionado la Saturnalia. Otro elemento importantísimo es el Yule o el Yuletide, el nórdico, ¿verdad? Que es el que nos llega por la vía anglosajona. El abeto, corrígeme Alejandro, pero creo que en España se introduce en el 19. Aquí ya lo hemos incorporado como una tradición nuestra, pero porque llevamos 100 años con él. Esa tradición no es nuestra. Y ahora mismo con el abeto nadie se escandaliza. Ahora nos escandalizamos con Papá Noel. Bueno, pues mire, pues tampoco pasa nada. Además, se supone que es un obispo, ¿no? Ahora, la Iglesia lo ha convertido en un obispo o el cristianismo lo ha convertido en un obispo. Entonces, yo quería preguntarte un poco esto, que además lo has dejado tú también caer. Tenemos muy cerca Halloween, que ahora es el punto de fricción más intenso, ¿verdad?
Y pues mire, no pasa nada si uno celebra Papá Noel, los Reyes Magos, y si uno celebra por la mañana, se va al cementerio y por la tarde, pues hace truco y trato. Y es un síntoma de que la cultura está viva y evoluciona. Intentar congelarla es un poco absurdo, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. Estoy de acuerdo en lo que has planteado, David. La cuestión, ¿cuál es? Que, como siempre, ¿cómo decirlo? Hay mezclas de actitudes y hay, por un lado, una pulsión nacionalista que yo detecto en el sentido de, pues ahora se rechaza a Papá Noel por parte de algunos. Tú los has calificado como puretas. Yo lo que veo ahí es, aparte de un cierto purismo, un nacionalismo, en el sentido de se rechaza a veces por anglosajón, y como tú has apuntado muy bien, has puesto un ejemplo magnífico, ¿no? El abeto, que es una recepción cristiana nórdica de una costumbre pagana, pero que efectivamente se ha integrado de manera perfecta en la tradición cristiana, porque no hay nada en el árbol de Navidad contrario al cristianismo, lo enriquece. De la misma manera que, por ejemplo, el Belén es algo introducido tan tarde como el siglo XIII por San Francisco de Asís. No había Belén hasta el siglo XIII, el abeto en ese sentido es incluso más antiguo, otra cosa es que ha llegado a España muy tarde, y hoy día lo hemos integrado y nadie piensa que es una especie de fruto de la globalización anglosajona que nos come, y en cambio Papá Noel, quizá por ser más reciente, por llegado más tarde, es rechazado. Cuando Papá Noel es otro ejemplo, en su figura de San Nicolás, que a su vez recoge el obispo San Nicolás del siglo IV en su faceta de dar regalos, una costumbre también pagana, luego la costumbre de San Nicolás, la tradición de San Nicolás, convertido luego en el Papá Noel del siglo XX, es de nuevo otro ejemplo de estas síntesis enriquecedoras. Una cuestión es esa y otra cuestión son los excesos, ¿no? Yo entiendo que has puesto el ejemplo de Halloween, igual que la Navidad anglosajona, que es esta Navidad televisiva, que tiene un lado bueno y uno malo, tiene el lado malo del consumismo materialista, pero hay que reconocer que esa idea anglosajona de Navidad, podemos decir, ha enriquecido a la Navidad española, no solo en el abeto, sino en otros elementos. Se puede decir que es una riqueza y a la cual no hay que tener, yo creo, rechazo, aparte que la hemos integrado sin darnos ni cuenta. Pero hay otra cuestión que son los excesos, ¿no? Por ejemplo, Halloween. Una cosa es el truco o trato, una cosa es la dimensión bonita, puede ser hasta bonita, de todo el tema de lo que es Halloween para niños. Y otra cosa es el Halloween en el sentido de familiarización con el mundo de los muertos, en un sentido, podemos decir, de frivolización de los poderes, podemos decir, mágicos o lo que es la muerte. Entonces ahí yo entiendo que hay algún católico, algún obispo que se está preocupado. Ahora, como siempre, cuidado con identificar el exceso con la norma, es decir, el Halloween infantil, en principio, como la Navidad, es una fiesta que tendrá el contenido que se le quiera dar. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que hay que tener cuidado de no tener una actitud farisaica de como esto viene de fuera es malo. Pues el Belén vino de Italia, el abeto vino de Inglaterra. Es decir, hay que tener cuidado de no caer en exageraciones. Ahora, repito, Halloween es verdad que tiene una dimensión en algunos ámbitos que empieza a ser de una banalización de algunas cuestiones que entiendo que a algunos les ponga nervioso. Ahora, cuidado con confundir el todo con la parte. Antes de que ahondemos en esto, sí quería volver un poco a lo anterior. A mí una de las cosas que me fascina de la Navidad, y lo voy a intentar explicar a través de un ejemplo. La Navidad es si no recuerdo mal, del año 15, del año 14 al año 15, en el que los soldados se dan cuenta que la guerra se va a alargar, de que están en una carnicería, y se produce esta quiebra de la disciplina con la excusa de la Navidad. Y vuelvo a la Navidad dando satisfacción desde un punto de vista antropológico a ciertas necesidades universales que están además arraigadas en un ritual con mucho arraigo, valga la redundancia, en el mundo específicamente cristiano. Estos soldados alemanes, ingleses y franceses que saltan las trincheras porque oyen a los de enfrente cantar un villancico en alemán, pero es el mismo villancico que yo canto en inglés. Y que además tiene una capacidad de enraizarse, si quieres, en el paleocórtex, no sé si me estoy explicando. Oyes esa canción y toda la dimensión racional de soy un soldado, me debo una disciplina, estoy en medio de una guerra, todo eso desaparece. Apela a una dimensión muy profunda, muy emocional, y todo lo artificioso, si quieres, salta por los aires. Y esa canción te apela a lo más íntimo, a lo más bueno de realidad.
Y además esto en la historia militar ocurre una y otra vez. Entonces yo quería volver a explorar. Tenemos el Yuletide, tenemos la Saturnalia, pero yo quería explorar, Alejandro, preguntarte, que es una pregunta un poco vaga, la estoy formulando muy mal, pero ¿en qué detectas tú cuál es la dimensión fundamental, esa que es universal, que trasciende fronteras, que a pesar de las diferencias tú te plantas en Holanda, en Inglaterra, en Alemania, en cualquier país cristiano, y tú inmediatamente sabes que estás en Navidad, y entiendes, la gente se entienden lo que eso significa porque tiene una trascendencia que va más allá del localismo cultural? A ver, yo veo aquí dos cuestiones. Por un lado, en todas las culturas las fiestas religiosas compartidas son ocasión de tregua. Estoy pensando en los Juegos Olímpicos, cuando las ciudades griegas, que estaban constantemente en guerra entre sí, como sabéis muy bien, celebran Juegos Olímpicos, surgía la tregua sagrada. Pues bien, hay una dimensión de lo que has explicado, la famosa anécdota de la Nochebuena de 1914-15, donde eso se produce. Es una fiesta compartida que une a franceses, británicos y alemanes. Pero hay una segunda dimensión que va más allá de esa fiesta sagrada compartida que produce la tregua y que es algo, tú has mencionado antropología, es antropología cultural en estado puro, ¿no? Las fiestas compartidas unen a naciones en guerra, pero hay una dimensión de la Navidad cristiana que yo creo que es única e irrepetible, y no lo digo porque yo sea católico, es que estoy convencido intelectualmente de ello, que es el hecho del misterio del niño que se hace Dios, aunque es verdad que en otras culturas encontramos la idea del niño Dios, pero no de una manera como la cristiana, porque el misterium de la Navidad cristiana es único en el sentido de que enternece. Es un niño en una situación de máxima pobreza que nace rodeado, recuérdese aquí lo que es la mística cristiana, ¿no? La idea de está en un pesebre, que es el lugar donde están lo más sucio de la vida animal, ¿no? Es un sitio lleno de excrementos que debía de apestar. O sea, cuidado con idealizar el pesebre que luego San Francisco, que no es casualidad, que es el que mejor encarnó esa pobreza evangélica de Cristo en el cristianismo, San Francisco de Asís, ¿por qué pone de relieve el pesebre? Porque quiere apuntar a la extrema pobreza, a la extrema indigencia del momento de nacimiento del niño Dios. Pensemos que un hijo nuestro tuviera que nacer en un pesebre rodeado de animales. Pues bien, esta vulnerabilidad del niño Dios es algo que hace que la Navidad cristiana sea algo especialmente tierno, que saca a flote el espíritu, podemos decir, más compasivo, más humano de las personas, y esto sí que creo que es más específico cristiano y que pueden ayudar a entender por qué soldados en mitad de las trincheras al oír un villancico se sienten interpelados de una manera que la Saturnalia o otras fiestas parecidas no eran así, ¿no? A mí hay un aspecto que yo creo que ejemplifica muy bien esa especificidad de la Navidad, precisamente en comparación con la fiesta de muertos, ¿no? Es decir, ¿por qué la Navidad, aún hoy, que eso hablaremos un poquito más adelante, en el que aún hoy, cuando se ha infiltrado esa vertiente más materialista, más consumista, sigue permaneciendo como una fecha, no sé si sagrada para todo el mundo, para los católicos, para los cristianos desde luego, pero sí especial? Es decir, todas las familias hacen algo especial la noche del 24, con noción o sin noción religiosa, pero lo hacen. En cambio, ¿pero por qué? Porque en el fondo es una fiesta que desde su nacimiento es una fiesta alegre. Quizá en parte porque hemos olvidado, quizá también yo también soy católico, los propios creyentes, lo que se representa en el Belén que tú comentabas, ¿no? Es la extrema pobreza. En cambio, Halloween o la fiesta de muertos nos enfrenta a una realidad de la vida que queremos desterrar o a la que no nos queremos enfrentar, ¿no? Que es la muerte. Entonces, la especificidad de la Navidad es precisamente que se mantiene porque por su carácter alegre, que hemos comentado también en relación con fiestas paganas, como pueden ser las Saturnalias o las fiestas nórdicas, ¿no?
y cómo el ser humano frente a la ternura siempre reacciona con acogimiento. Es decir, la ternura, la compasión, tú has publicado hace poco una historia de la compasión, que es un libro magnífico, que está en CEU Ediciones, y cómo eso nos interpela de manera permanente durante todos los siglos en todas las circunstancias. Y sin embargo, la muerte va perdiendo su poder, ¿no? Sí, claro, aquí la cuestión es que son dos fiestas muy distintas y las dos fiestas tienen su reverso oscuro y su reverso luminoso. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, por cierto, te agradezco tus palabras sobre mi libro. En efecto, en una fiesta, la de la Navidad, tenemos por un lado la celebración de la alegre de la familia o la amistad. Uno compra regalos, que esto viene de las Saturnalias romanas, la idea de hacer regalos, y el regalo es un gesto de amistad o de amor por excelencia. Luego, por un lado, la Navidad sin el elemento cristiano ya tenía esa dimensión de exaltación de la amistad o de lo que es el regalo, la cultura del regalo, de la alegría. Luego, como has dicho muy bien, está el elemento que introduce el niño Jesús, que es ese elemento compasivo, ternura, que hace que esa Navidad previa pase a ser eso específico y singular, especialísimo, que es la Navidad cristiana, pero que tiene un reverso tenebroso, que es la fiesta, la orgía del consumismo materialista, donde además muchas personas entran en depresión. No olvidemos que cuando se reduce la Navidad simplemente a eso y se le quita todo elemento, podemos decir, espiritual, el miedo que tienen algunos psicólogos y especialistas en sociología es que la festividad de la alegría, del consumo, la prosperidad, el regalo, tiene el reverso de que aquel que está mal o que echa de menos a un familiar o que está mal pues sufre especialmente en Navidad, lo cual también es llamativo, ¿no? Esa es podemos decir, la parte oscura de la Navidad. Pues de la misma forma, como has dicho muy bien, no puedo coincidir más, Álvaro, hay una cuestión que es que la fiesta de los muertos puede ser, como la fiesta cristiana de los difuntos, un recuerdo de los que ya no están, pero que el cristiano piensa que siguen ahí, que están en la otra vida. Y puede ser algo que te enlaza con los antepasados, que crea una memoria de los difuntos para no olvidarlos, que también está ligado por el agradecimiento, el recuerdo. Todos los que hemos perdido, como tú y yo, a personas queridas, Álvaro, sabemos lo importante que es recordar a las personas que hemos perdido, ¿no? Ese recuerdo, pero puede ser el lado oscuro de, también, como pasa a veces en ciertas versiones de Halloween, bordea, no digo lo diabólico, pero sí la exaltación de la muerte en el sentido más desesperado, más tétrico. Es una especie de estética o celebración de la desesperanza. Y al final mi conclusión, ¿cuál es? Al hilo de lo que tú apuntabas, y como decir, estoy de acuerdo, que toda fiesta, como todo evento cultural, como todo evento político, y de esto sabes tú más que yo, pues se le puede dar la vuelta. Todo es susceptible en la sociedad humana de ser estropeado, corrompido, hasta algo tan excelso como la Navidad. Sí, no, vamos, desde luego, y ejemplos, quizás sobre todo en política, sobran, ¿no? Halloween nos llega como un paquete cerrado. Es decir, la celebración de Halloween es así. Sin embargo, la Navidad, siendo una fiesta universal, realmente todas las festividades cristianas, siendo fiestas universales, y en concreto la Navidad, luego son un punto de partida para el desarrollo de una cultura popular, folclórica, absolutamente enriquecedora, que yo creo que es la que hace que se imbrinque en la sociedad, ¿no? Es decir, la Navidad es lo que es. En términos religiosos, la Navidad no varía de Austria a España, se celebra lo mismo. Y hay rasgos y hay elementos comunes. Sin embargo, pues en la propia España, ¿no? En Andalucía, la celebración de la Navidad pues tiene unas manifestaciones culturales distintas a las que se producen en el País Vasco, por ejemplo, en Galicia, pero porque permea la sociedad, cosa que otras fiestas, hablábamos de Halloween, pero porque yo creo que es la más evidente, o sea, la adoptamos de manera acrítica. Y sin embargo, las festividades religiosas se prestan a esa es un término horroroso, pero esa personalización.
Me encanta lo que apuntas porque es que enlaza con algo que apuntaba antes David, que es que cuando me hablaba antes de nacionalismo español, el rechazo a ciertas formas, productos hollywoodenses, Papá Noel, Halloween, pero es que también hay una segunda derivada que me ha recordado ahora Álvaro y que había olvidado mencionar antes, que es la resistencia, y esto yo creo que es algo más sano, a lo que es la imposición cultural global en el sentido de productos de marketing de Hollywood, o podemos decir de ese soft power anglosajón. ¿En qué sentido? Es que has dicho algo que es muy cierto. Fiestas, la Navidad, por ejemplo, o la Semana Santa. Si uno vive la Semana Santa en Valladolid yo tengo familia en Jerez, ¿no? En Jerez cambia completamente. Pero, por ejemplo, la Navidad en Inglaterra, donde yo la viví varios años, y la Navidad en Jerez, Jerez es la zambomba, se reúnen todos en torno a una zambomba y es algo específico el cantar villancicos estilo andaluz, igual que en Inglaterra cantan villancicos estilo anglosajón. El estilo es distinto, pero es popular. O sea, el pueblo crea, y esto es profundo, me parece bellísimo, crea su propia expresión, no porque lo dijera un obispo hace 10 siglos, sino porque el pueblo recrea, reconstruye, como pasa con la Semana Santa andaluza, la castellana o la de cualquier otro sitio. Se puede decir que el pueblo hace la fiesta suya y la reinterpreta. La famosa fiesta de los muertos de México es otro ejemplo, ¿no? Y luego, ¿qué hace Hollywood? Pues la fiesta de los muertos de México es el último ejemplo de cómo Hollywood utiliza algo del pueblo, encontrado en una cultura popular, lo empaqueta, lo envuelve en celofán y lo exporta. Igual que ha hecho con Halloween. El Halloween original irlandés o anglosajón, pues una fiesta que también tiene raíces célticas en Irlanda, es obra de una cultura popular, es folclore, como te has dicho, y es riquísimo. Si me habláis de ese Halloween, encantado. Ahora, ¿el problema cuál es? Cuando hay una especie de imposición cultural fruto de que mis hijos y los de todo el mundo, al final, ¿qué están haciendo? Recibiendo a través de las películas de Disney, desde niños, un determinado marketing cultural. Entonces, ahí, claro, lo que hay que hacer es distinguir, ¿no? No dejar de entender que esto que Hollywood ahora exporta, al hilo de lo que antes apuntaba también David, el árbol de Navidad, al final es una creación de culturas populares antiquísimas. Y es el pueblo el que creaba su propia cultura. Que luego te lo exporten con celofán envuelto en un paquete cultural, vale, pues sí. Pero no olvidemos que Hollywood no ha inventado Papá Noel. Otra cosa es que le haya vestido luego a Coca-Cola del color que ahora lleva, pero Papá Noel es fruto de una milenaria tradición. De la misma forma que el abeto, otras cosas, ¿no? Claro, pero yo es que lo que creo es que los pueblos a partir de festividades religiosas crea tradiciones. El soft power crea productos Exacto, que son naturalezas bien distintas. exacto. Entonces, y esa diferenciación entre el producto y la tradición, en esa confrontación siempre va a ganar la tradición, porque un producto es sucedido por otro, más sofisticado, con una mayor capacidad de entrar en las sociedades en sus distintos momentos, y sin embargo, la zambomba o la pandereta, que son instrumentos de lo más rupestres, o sea, que es una piel con unas campanillas, o sea, que se mantiene. Y solo lo usamos una vez al año, pero se mantiene, ¿no? Entonces, y la dimensión de que es el pueblo quien lo crea. No hay dirigismo. No hay un dirigismo ni comercial, pero tampoco, en el caso de los cristianos, eclesiástico. Es decir, no viene el obispo a decirte, tienes que cantar villancicos. Oiga, te pone unos preceptos que has de cumplir. Pero, tú canta villancicos, come turrón, reúnete, soporta a tu suegra, haz lo que sea, pero es decir, las celebraciones incluso se generan tradiciones más allá de los pueblos o de las comunidades más o menos amplias, sino de las propias familias, ¿no? Cada familia vive la Navidad, vive la Epifanía, por ejemplo, que es una festividad dentro de las fiestas de la Navidad especialmente, sobre todo en las casas en las que hay, en la mía no lo hay, pero en las vuestras sí, en las que hay niños, ¿no? Cada familia lo vive de una forma, ¿no? Perdón, David, que te he cortado. No, bueno, era solo introducir, de hecho, el elemento del tío. Mi familia es de origen catalán y es una cosa muy catalán, o el cagané, que esto se ha extendido ahora a toda España, porque además tiene su gracia, que va muy con la festividad navideña. El caso del tío, ya más yo recuerdo, esto es una anécdota muy personal, mi familia es de origen catalán, celebrábamos el tío y todo el mundo lo entendía en Málaga
el tío no lo entendía nadie, pero todo el mundo entendía Papá Noel. Y como se celebra en la misma fecha, entonces... todo esto para ilustrar que yo he sentido esta diversidad en la unidad de la Navidad, la he experimentado desde muy niño. Tampoco entendía yo esta obsesión de algunos, vamos a llamarlos puretas, por introducir el regalo el día de Navidad en lugar del regalo el día de Reyes. Porque hablaban de la angloamericanización y yo siempre pensaba, no, oiga, el tío, esta es mi tradición, y mi tradición familiar, y el regalo se hace el día de Navidad. Y luego los Reyes son otra cosa. O sea, esto era un poco por abundar y aquí lanzar un brindis a la cultura catalana de la que yo procedo. Y ahora con un poquito más de seriedad. Antes habéis mencionado que la Navidad es una fiesta eminentemente religiosa. Lo habéis dejado caer, estáis los dos de acuerdo y bueno, estamos los tres. Y tiráis para adelante. Y yo quería que definamos esta religión. Y enlazarlo además con lo que ha comentado Álvaro. Yo tengo mis dudas, porque habéis establecido una división muy radical entre el producto impuesto desde arriba por las grandes compañías de marketing y comercializadoras y de publicidad. Esto lo distinguimos del producto auténtico que surge desde abajo y establecéis una dicotomía. Yo esto no lo tengo tan claro. Yo soy, en ese sentido, este corte que ha hecho Álvaro de decir, no, lo artificial al final no dura. Pues no lo sé, porque lo artificial al final acaba siendo recogido por el público, por la tradición popular y adquiere vida propia. El caso de que Papá Noel vaya de rojo. A ver esto ahora cómo lo cambias. Esto ya arraigado, esto lo iniciaría la Coca-Cola, muy bien, pero esto ha adquirido vida propia. Ha evolucionado. Entonces, yo no sé si esta visión un poco apocalíptica de, bueno, es que todo lo que viene del mundo del marketing es todo destructivo y corrosivo, pues no sé yo. No, yo no, o sea, no, o sea, a lo mejor se ha dejado ver así, pero no creo que sea una visión apocalíptica, es decir, creo que es perfectamente compatible, que aporta, que incluso esa idea marketingiana de convertir la Navidad en una festividad de consumo, incluso creo que tiene algo de positivo, es decir, que las personas no creyentes se dedican durante 2 semanas a pensar qué le regalo a otra persona a la que quiero. Y eso me parece perfectamente positivo. No, yo me refería a la diferenciación entre un producto, que es verdad y tienes toda la razón, puede arraigar y puede quedarse, pero no deja de ser un producto, es decir, una creación de laboratorio, si lo quieres hacer, o de técnica, y una tradición, que es una creación del pueblo sobre la que además va pasando el tamiz de los siglos. Que es importante. O sea, yo no quería tanto enfrentar ambas cosas como diferenciarlas. Por eso yo digo que es que yo no sé en qué medida, una vez que un producto, bueno, el Papá Noel que puede tener ya 60, 70 años... Más. Casi un siglo tiene ya. Bueno, pues, el Papá Noel americano un siglo casi ya. Pues porque yo creo que esto ha pasado ya al tradicionario español, que es un poco a lo que voy yo, que esta división es un poco, en fin. Y luego la segunda vinculada con esto, que es la pregunta que me interesaba y quiero hacerla antes de que se nos acabe el tiempo. Aquí Álvaro ha mencionado de nuevo, así con mucha, como igual que antes ha mencionado lo de eminentemente religioso, las personas no creyentes. Vamos a ver, religión, fe. Vivimos ahora un momento de tránsito y además Alejandro hace referencia a esto de forma continua, en el que la Navidad se está desacralizando desde el punto de vista cristiano. Hay una visión sacra cristiana que se está perdiendo, se está descristianizando, desacralizando y descristianizando al mismo tiempo, ¿vale? Lo que yo planteo es qué es lo que viene detrás. Yo tengo mis dudas de que lo que venga detrás necesariamente sea la nada. Sea simplemente el abismo consumista, que es un poco lo que ha apuntado Álvaro. Yo no soy cristiano, o no soy católico, no soy lo que sea, pero yo participo de este ritual afectivo. ¿Vale? Eso por un lado. Pero eso ya no es la nada. Claro, por eso. Un nuevo ritual desacralizado, descristianizado, pero no es la nada, que es a lo que yo me refiero. A eso voy. Sí, la nada nunca va a darse. A esto. No, bueno, sí. Hay una dimensión que sí se te puede dar. Y en segundo lugar, relacionado con esto, yo creo que la palabra clave aquí, por lo menos bajo mi punto de vista, es el término autenticidad. Porque se puede ser
se puede vestir uno con los ropajes cristianos y ser profundamente inauténtico. Y viceversa, uno puede haber abandonado el cristianismo o no conocer, bueno, haberlo abandonado, que sería el caso occidental, y ser profundamente auténtico. Pues mire, la doctrina defendida por la estructura de la Iglesia es una posible opción. O la fe católica en su conjunto yo la rechazo, pero lo sustituyo con un tipo de espiritualidad que es auténtica y que es distinta. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces yo no sé en qué medida observáis, y ahora os pregunto como antropólogos y como católicos a la vez, que sé que es difícil, ¿en qué medida detectáis que evidentemente hay una descristianización y una evolución cultural? ¿En qué medida hay una deriva hacia nuevas formas de espiritualidad? ¿Y en qué medida lo que hay es una deriva hacia el nihilismo, que yo sí detecto en algunos ámbitos, que es un poco a la que hacías referencia tú, Alejandro, cuando hacías esta orgía de consumismo por consumir, que además solo genera insatisfacción al final? En el fondo es una pregunta acerca de la descristianización de Occidente, pero utilizando la Navidad como... Desde luego, la descristianización de Occidente, uno de sus síntomas siempre más reveladores es la falta de contenido cristiano de las fiestas que marcan el calendario del año, claro. En ese sentido, sin duda, es un indicador para el antropólogo básico de descristianización. Pero yo quiero ir a dos palabras que habéis usado antes tú y Álvaro en el debate que habéis tenido. Una es ritual y otra es autenticidad, que tiene que ver también con que si puede haber una especie de nihilismo o nada al hilo de la descristianización. Yo coincido contigo, David, en que puede haber una Navidad auténtica al margen de lo que es la fe cristiana. Y esto va a sorprenderle a algunos que saben que soy católico, ¿no? Y me explico. Vamos a ver. Se puede vivir la Navidad de forma auténtica si uno no es cristiano, si se mantiene la sacralidad del ritual, aunque sea un ritual que ya no tiene una lectura religiosa. ¿En qué sentido? En que el regalo, el intercambio de regalos y el ver a la familia son un ritual en sí mismo. Rituales que son además precristianos. Esto, aunque se pierda todo el contenido cristiano específico de la Navidad, es muy bueno que exista. Y conozco gente que no es cristiana que lo vive con pasión y que cuida la Navidad, incluso ateos militantes, la cuida. ¿Por qué? Porque esos dos rituales, la celebración de la amistad, la familia en el regalo o la reunión familiar, son básicos. Una sociedad que pierde el ritual, entonces sí va a la nada. Yo creo que la nada sí es posible. ¿La nada qué sería? Cuando llegue el momento en que la Navidad sea solo una campaña de colonias y anuncios de perfume, que es un posible futuro, y no haya nada más que eso, que ya no haya reuniones familiares, que el intercambio de regalos se limite a la pareja que tengas en ese momento o al ligue. No es imposible que haya una Navidad así en un futuro. Es decir, que por una especie de exceso de consumismo, rechazo a la Navidad anglosajona de los grandes almacenes, las nuevas generaciones, para ser más rebeldes, acaben abominando de la Navidad. Esa nada es posible. Ahora, respecto a los cristianos, a los que tenemos fe cristiana, la Navidad se está empezando a convertir en muchos casos, y eso me preocupa enormemente, en esa Navidad primera, en la Navidad del ritual familiar, del regalo. Si es solo eso, aquel cristiano que vive la Navidad solo como eso, pues no está viviendo una Navidad cristiana. La Navidad cristiana es eso, más la espiritualidad en torno al niño Jesús, que es una espiritualidad muy específica, que es una vivencia casi mística de lo que es el hecho cristiano en su absoluta singularidad. Por tanto, te diría, David, respondiéndote que sí, que se puede ser auténtico en los dos casos. Ahora, el problema es el que es inauténtico, tú lo has dicho muy bien, tantos cristianos que viven una Navidad que no es la Navidad cristiana. Entonces tienen un problema. ¿Por qué? Porque han absorbido un modelo navideño que no es el cristiano. Para aquel que no tenga fe cristiana, evidentemente la Navidad se puede vivir de una manera maravillosa y auténtica, y creo que hay que cuidarla. Como creo que la batalla de la Navidad cristiana a nivel social se ha perdido, está perdida desde hace ya décadas, en Europa y en España desde hace menos, yo creo que la batalla que tenemos que dar todos, cristianos y no cristianos, es en la sociedad, y voy al hilo de libros de filósofos que recientemente han escrito sobre esto, es mantener el ritual, porque el ritual tiene una función
absolutamente imprescindible de cohesión social, cohesión familiar, da referentes, y mi batalla a nivel social es que no se pierdan los rituales. Más allá de la batalla que doy como cristiano, que es que no se pierda la escritura cristiana para aquellos que somos cristianos. Pero son dos batallas distintas, la que hay que dar en la sociedad y la que hay que dar a nivel de iglesia. La batalla por la Navidad cristiana para todo el mundo está perdida desde hace mucho tiempo. Esa, como tú has dicho, son un síntoma de descristianización y ya hace mucho que acabó esa pelea, ¿no? Estamos en otra ahora. Al hilo de esto, Alejandro, antes creo que lo hemos comentado cuando te has incorporado, así hemos hecho la bromita que ha hecho todo el mundo a estas alturas. De que te llega la Unión Europea y te dice que no, que esto de felicitar la Navidad no, porque ofendes y es un desastre. Y ahora tenemos que felicitar ¿cómo lo hemos expresado? Pues el calendario según lo dicta el gobierno y esto es un día festivo y tal y cual. Porque hasta ahora hemos estado hablando en el fondo de sociedad civil, que si el mercado, que cómo reaccionamos con el mercado, de cómo reaccionan las familias, pero hay una dimensión que a mí es la que me obsesiona y además yo creo que el oyente debe estar harto de que yo venga siempre a decir lo mismo, que es la dimensión del Estado, de la autoridad pública, que es potentísima. Además, no nos engañemos, la Navidad cristiana, una de las principales dimensiones de implementación que tiene es el Estado romano y luego subsecuentemente los estados feudales, que ustedes lo conocen muy bien. Luego, esto no es nada normal, lo que yo sí veo es que dentro de la normalidad de que el poder político utiliza la dimensión cultural para autolegitimarse, yo veo una deriva, y no solo no es una cuestión europea, es una cuestión de ciertas élites culturales que ocupan posiciones de poder y que están promoviendo desde arriba, y esto sí me preocupa, desde arriba ciertas formas de evolución cultural que pueden ser bien intencionadas, pero que luego tienen efectos secundarios imprevistos, como todas las políticas impuestas desde arriba. Vayámonos al caso que la Unión Europea recomienda, luego han rectificado, pero bueno, que recomienda que no se feliciten las Navidades, que se felicite una festividad sin nombre, porque subrayar la dimensión cristiana y la natividad, Navidad viene de natividad y una dimensión cristiana, puede ser ofensivo para ciertas minorías. A mí esto me preocupa. En primer lugar, porque desde el punto de vista liberal, mire, el ateo, pues que felicite lo que le dé la gana. El musulmán, por utilizar un término que nos entendamos, practicante, o el judío practicante, no van a tener ningún problema, porque desde el punto, el que practica una religión del libro, esta fiesta es sagrada. Luego no se van a sentir ofendidos. A quien esto está ofendiendo es al que es, yo no sé si ateo militante es la palabra, desde luego anticlerical militante seguro. Álvaro dice que no. En fin, yo simplemente lo planteo aquí. Esta dimensión desde arriba y esta inserción de la Navidad, como todo lo religioso, no en una evolución cultural, sino en una batalla cultural entre élites de poder. Yo te decía que no, porque creo que el ateo militante lo ha contado Alejandro. Al final todos tenemos necesidad de ritos. Les demos el carácter que les demos o la dimensión pero todos necesitamos esa parte ritual. Un segundo, Álvaro. Un segundo, Álvaro, por clarificar, porque me he expresado mal, tienes razón. El anticlerical militante. Hay una élite económica, hay una élite política que es militantemente anticlerical. A eso voy. Yo no sé si es anticlerical militante, porque como el término élite cada vez es más difuso, lo que sí hay es, y yo sí creo que pertenece a una élite cultural y económica en muchos casos, o en casi todos, hay un intento de vaciar la Navidad, no solo de las festividades, pero estamos hablando de la Navidad y yo creo que es especialmente llamativo, no solo de su contenido religioso, que por supuesto, sino de ese contenido ritual antropológico. Porque eso contribuye a un desarraigo que es lo que buscan estas élites. Es decir, esta idea de esta cacharrería, esta idea de cacharrería del cosmopolitismo, mal entendido porque el cosmopolitismo es otra cosa, que sirve para desarraigar al ser humano. Le extirpas de su contexto y lo pones en otro en el que tú puedes actuar mucho más fácilmente. Porque los rituales, las tradiciones, insisto, religiosas o no religiosas,
al final son una defensa, como tú decías, contra el Estado, contra todo poder dirigista, se confronta con unas tradiciones, con un arraigo, ¿no? Con una contextura cultural que va desde a nivel nación, ciudad, pueblo, incluso familia o continente, si hablamos de Europa. Y ya con esto me callo porque el que sabe es Alejandro. O sea que... No puedo estar más de acuerdo con los dos, completamente de acuerdo. Es que habéis puesto el dedo en la llaga. Claro, la cuestión es que lo único en lo que matizaría mínimamente, dentro de que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, es el tema del término que hay que usar. Para mí no es ateo militante, evidentemente, porque lo hemos hablado, todos conocemos ateos que no quieren saber nada de la Iglesia y les encanta la Navidad y la cuidan. Tampoco sería exactamente anticlerical, aunque anticlerical está relacionado. Para mí es cristianofobia o anticristiano, porque hay personas que aborrecen a la Iglesia a las cuales la Navidad les gusta. Pues la Navidad no es eclesiástica, salvo que uno sea católico o practicante, como decías tú antes, ¿no? La Navidad es más que eclesiástica, es una fiesta del pueblo y uno puede vivirla mucho porque, ya es donde quiero llegar y enlazo con lo que decís. Las tradiciones, las raíces, los ritos, está todo entrelazado, tienen que ver con qué, con los antepasados y con la memoria de tus padres, tus abuelos. Y al final, ¿por qué no tiene sentido esa nada? Eso sí es la nada. Eso que definía antes David, la acción de la Unión Europea, abortada, pero que anuncia por dónde va el camino futuro, ¿no? Si uno quita los referentes, lo que decía antes Álvaro, se ve las raíces, pero es que al final la Navidad no puede ser una Navidad sin referente cristiano iconográfico, aunque no tengas fe ninguna, aunque esa figura del niño Jesús o ese abeto no te digan nada a nivel religioso, pero sí te dicen algo a nivel referencial, porque es lo que has vivido en tu infancia. Es lo que tus abuelos vivieron en su infancia, es lo que te han transmitido. Entonces, si quitas los referentes iconográficos, simbólicos, aunque no creas que sean divinos, no tienes por qué creerlo, la matas la Navidad. Necesitas el referente cultural, porque es lo que te llama a tu infancia. Entonces, imaginemos una Navidad sin Belén, sin villancicos y sin árbol. ¿En qué se convierte? Pues en la fiesta de la diosa razón de la Revolución Francesa, porque esa voluntad de año cero ya se ha dado varias veces, Revolución Bolchevique, Revolución Francesa, es la nada. Y bueno, creo que David sobre eso tiene mucho que decir. Es que le estás sobreexcitando. No, pero hay una idea y es verdad, y ahora le doy el paso a David porque está sobreexcitado, se tiene que calmar un poco todavía, y es que la figura del niño Jesús, bueno, pues uno puede considerar que es el Hijo de Dios, otros que no. Lo que une es que a lo mejor, como pasaba en mi casa o como pasará en muchas, a las 12 de la noche el abuelo pasaba el niño Jesús por las manos de todos los que estábamos reunidos. Y eso te interpela, seas católico o no. ¿Por qué? Porque lo hacía tu abuelo. Si además le das un sentido religioso, más, ¿no? Pero no, nos interpela. Y ahora que veo que David está como más... Joder, estoy sudando, ¿eh? Porque ahora veo lo difícil, la tarea tan difícil que tiene Javier. David, a ver. No, es que, claro, el oyente no lo ve, pero es que me he puesto a saltar y levantar no una mano sino las dos. También porque he visto a Álvaro reírse. Y digo, bueno, voy a apretarle un poco las tuercas. A ver, yo quería, enlazando lo que ha dicho, bueno, lo que habéis dicho los dos. A mí en realidad lo que no me preocupa no es la desritualización, sino la mutación del ritual. Y además, lo primero, una cosa importantísima que ha dicho Alejandro. Y esto yo lo digo como liberal evangélico que soy, evangélico en el sentido de militante, porque ha tocado Alejandro donde a mí, como liberal que soy, me toca la fibra sensible, porque estoy de acuerdo con él. Y yo aquí procedo de evaluar el mundo anglosajón. Estamos cargando las tintas con la Unión Europea. Esto no es un problema de la Unión Europea. Esto es un problema ideológico de calado. Y que tiene una trayectoria de, yo le pongo unos 150, 160 años. Estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos. Y a ver si consigo expresarme a través de un ejemplo. En Estados Unidos, en los colegios públicos, o estatales, como lo llaman allí, tú puedes tener tu parafernalia navideña. El ritual lo puedes tener, pero lo tienes que descristianizar. Lo llaman, si no recuerdo mal, era la norma de los 2 patitos de goma y el gnomo. Es decir, tienes que tener en tu stand navideño, puedes tener, según la Corte Suprema, puedes tener, pues, elementos celebratorios, pues eso, 2 patitos de goma, un gnomo, las bolitas y el celofán, pero no puedes tener un crucifijo. Y que es un poco lo que yo iba antes. Yo no tengo ningún problema
Ninguno, de verdad. En el sentido antropológico, con la evolución de los rituales, y esto de forma espontánea, pues el cristianismo está perdiendo fuelle por el motivo que sea, y el cristianismo evidentemente tiene un serio problema. Lo que a mí me preocupa es cuando esto ocurre desde arriba, y es el producto, yo creo que no es una agenda, pero sí es el producto de una deriva ideológica enloquecida. Y ahora esto es lo de enloquecido es opinión mía, en la que el liberalismo contiene una dimensión secularizante que ha adquirido una dinámica propia y que incluso a mí como liberal me empieza a generar serios problemas. Porque además se une que ya no es espontáneo. Ya son ciertas élites políticas, ahora mezclado políticas económicas. Yo creo que son políticas. A fin de cuentas, mirad, uno de los elementos más corrosivos para la Navidad, en mi opinión, ha sido el Corte Inglés. Y ha sido el Corte Inglés esto de empezar la Navidad el mismo día que acaba Halloween. No, mira, las cosas tienen sus tiempos. Y la Navidad es la Navidad. Y cuando tú ese ritual cronológico lo empiezas a modificar, esto tiene efectos. Porque lo banalizas, porque lo aguachichis, ¿no? Lo devalúas. Pero el Corte Inglés no tiene una estrategia política. El Corte Inglés lo que quiere es venderte. Y lo alargan para vender más. Y para adelantarse a la competencia. A mí esto no me genera un problema. Sí me genera un problema la élite ideológica instalada en el gobierno que tenemos ahora, una parte del gobierno, en una parte de la Unión Europea, no es la Unión Europea como institución, es una parte, y además liberal, dentro de la Unión Europea, metida en la cama con la extrema izquierda. Entonces, que me estoy riendo muchísimo, pero creo que se me está entendiendo. Sí. Y yo sí detecto con alarma la preservación del ritual, eliminando de forma interesada y calculada ciertos componentes de ese ritual, no para vaciarlo de contenido, sino para darle un contenido nuevo. Que como es artificial y desde arriba, está en una probeta, yo no sé si da satisfacción a esas necesidades a las que hacía yo referencia al principio, que son universales, que son concomitantes al ser humano y que a las que la tradición sí da satisfacción. Entonces, no sé esto cómo lo veis vosotros. Yo coincido. O sea, es que es tal cual eso. Has hecho un análisis perfecto de lo que está pasando. Pero claro, yo no me resisto a la comparación histórica. Evidentemente, no estoy diciendo que esto sea totalitario, pero recuerda las políticas de año cero, de tabula rasa, de todos los gobiernos revolucionarios. Ahora se está haciendo de otra manera. Gracias a Dios. O sea, esta vez es sin violencia. Pero me recuerda extraordinariamente. Y apunto algo que me ha encantado oírtelo a ti, David. El problema es que hasta ahora, hasta hace poco, era la extrema izquierda. Que algunos liberales o una parte del liberalismo se esté sumando a esto me parece motivo de extraordinaria preocupación. No sé qué pensará Álvaro, pero me parece unas dinámicas más preocupantes en nuestra época. No solo el tema sino en general la política de la cancelación no solo es de extrema izquierda. Hay un sector liberalismo que se ha apuntado. Precisamente acabamos de cerrar una serie dedicada a la cultura de la cancelación. Y una de las cosas que comentábamos, no recuerdo con qué invitado, es que uno de los problemas para quienes queremos enfrentarnos a esa cultura de la cancelación es que, como muchos provienen del liberalismo, se encuentran con que la cultura de la cancelación usa un registro lingüístico muy liberal. Muy liberal. Y poníamos el ejemplo de la Unión Europea y su recomendación, ¿no? Luego se echaron para atrás, pero eso un liberal te lo justifica en el respeto a las minorías. Sí, yo quiero entrar aquí porque, además, Alejandro, aquí te voy a, si me permites, una pequeña corrección, que dices que no se está haciendo mediante violencia. El ejemplo que yo te he puesto es la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos le dice a los colegios: cuando montes tu tinglado navideño lo tienes que hacer de esta forma. Y si no lo montas de esta forma, se te planta un policía en el colegio y te lo quita. Esto es coacción. A ver, sí. De acuerdo. Sí, tienes razón. Hay violencia. Que no guillotinamos a la gente. Sí, no a gran escala, pero vale, de acuerdo. Corrección aceptada, tienes razón, hay violencia. Y cuando hay coacción, por lo menos. Y cuando hay coacción. Y cuando la Unión Europea, es que no me acuerdo quién fue exactamente, no sé si fue von der Leyen, una de estas. Cuando ella hace una sugerencia de estas, ella lo hace con el respaldo institucional y burocrático de la institución a la que representa. Y ella está hablando desde arriba hacia abajo. Esto es coacción. Sí, claro. Pero a eso me refería con que hay una élite dirigista que
que quiere vaciar de contenido las tradiciones que se han ido dando los pueblos a través del tiempo. No sé si para incorporar unas nuevas o directamente para eliminarlas. Y yo sí creo que hay cierta, o sea, creo que no hay nada parecido a una conspiración masónica, pero sí hay cierta agenda cultural que en muchos casos, a la que en muchos casos estas élites se adhieren no por una reflexión maligna, sino por mera inercia, por mera dinámica, no porque se hayan reunido en un sótano los 10 tíos más poderosos de Europa a decir, vamos a acabar. No, o sea, no hay conspiración, pero sí hay unas tendencias culturales que van cogiendo cuerpo y a la que las élites se van adhiriendo, además, muchas veces por motivos tan espurios como ganar representación social, repercusión política, etcétera. Sí, vamos, corregidme, que de esto sabéis más que yo, pero mi percepción es que en efecto, hay una agenda, más que una conspiración, hay una agenda cultural. Y yo lo que identifico es lo siguiente, porque yo he hablado con personas que defienden estas ideas, a las que he intentado comprender y aparte he leído libros sobre el tema, y mi percepción es la siguiente. Ellos han identificado la identidad como el gran enemigo. Entonces, la identidad, en efecto, puede ser peligrosa si genera tribalismos, si genera xenofobia, si genera racismos. Estamos todos de acuerdo. Pero la identidad unida a tradición, ritual, antepasados, es lo que nos hace como somos, porque el ser humano es un zoon politicón, ¿no? En su dimensión social y política. Luego, si por el miedo a las identidades fuertes eliminan las raíces, lo que te queda es la nada, ese hombre sin raíces, ese ser humano sin raíces, ese nihilismo del cual hablábamos. Y yo, al hilo de lo que tú decías, Álvaro, creo que realmente no quieren sustituir una cosa por otra. Yo creo que ese cosmopolitismo, que no es el auténtico, no es el estoico original, sino es un cosmopolitismo absolutamente vacío, es la nada, es decir, que no hay identidades. La solución para que no haya identidades es que no haya tradiciones ni raíces, sino simplemente una especie de cultura pop universal donde lo que une a la gente es que a todos les gusta la misma música o parecido, que incluso los rebeldes, esto es llamativo, la difusión de los grupos estos de rap o de en general bandas urbanas que toman todos el modelo norteamericano como máxima expresión de rebelión, cuando ves que son fotocopias de algo que yo vi en los 80-90, cuando yo era joven. Yo me acuerdo cuando se empieza a poner de moda las zapatillas de baloncesto, una determinada forma de vestir, una música rap norteamericana, y es que yo veo a los chavales de ahora y son fotocopias de lo que yo identificaba, porque siempre me ha gustado mucho el baloncesto NBA, el baloncesto americano, que era el producto del barrio, del gueto neoyorquino. Es tal cual una especie de mimetización absoluta, y eso también es esta falta de identidad, porque al final, si incluso para intentar ser rebelde mimetizas con la propuesta que te están dando desde la agenda dominante, que es exactamente que no hay identidades, al final están consiguiendo pues una especie de año cero. Yo vuelvo a la teoría del año cero de otra manera, pero yo creo que eso es lo que al final subyace, el rechazo a la identidad, el miedo a lo que la identidad ha producido, que es verdad que históricamente las identidades fuertes pues han generado nacionalismos, todos no sabemos esto muy bien los tres. Pero claro, lo que no puede ser es como para curar a un paciente matar al paciente, ¿no? Como en la historia las identidades han generado sangre, pues las elimino. Pues no sé si estaréis de acuerdo, pero es algo que yo sí veo en el subtexto, en el subyacente a esta obsesión con eliminar tradiciones e identidades. Yo aquí veo yo tengo una interpretación, no sé qué te parece a ti, porque yo estoy en proceso de pensarla y es ligeramente distinta a la tuya porque yo vengo de una posición ideológica distinta. Uh-huh. Claro, yo estoy instalado en el liberalismo y por eso agonizo. Y mi impresión es que lo que se intenta de este ejercicio, por ejemplo, la Unión Europea, que es el mismo ejercicio que intenta la Corte Suprema en Estados Unidos, no es un ejercicio de eliminar las identidades como tal. A mí esto cuando hablas de año cero o utilizas términos como totalitarismo me pones muy nervioso, porque empezamos a acercarnos a un discurso con el que yo no estoy nada cómodo, un discurso político. Solo un matiz. Año cero es una expresión que uso deliberadamente, pero cuando hablo de totalitarismo he dicho expresamente que esto no era totalitario. O sea, lo he usado de punto de comparación, pero matizo que no quiero decir que esto sea totalitario. Fíjate que yo probablemente esté de acuerdo contigo, ¿eh? En el sentido totalitario, no en el sentido técnico de la palabra. Sí, entendido. Sí, como referencia, sí. En el sentido de que hay un programa de imposición de un sistema de valores.
Yo creo que es donde yo diverjo contigo. Yo creo que lo que intenta este liberalismo no es eliminar identidades, sino imponer la tolerancia desde arriba. Y esto no se puede hacer. De hecho, es un oxímoron. Cuando la Unión Europea intenta, felicitar las fiestas en vez de la Navidad, es un intento muy chupiguay, muy suave, vamos a ser todos agradables los unos con los otros. Vamos a intentar no ofender, pues yo que sé, al hindú, ¿no? Que sí que no tiene nada que ver con la Navidad. Digo hindú porque es lo primero que se me ha ocurrido. Sí, sí. Y eso es bien intencionado. Es un espíritu de la tolerancia, pero es una tolerancia impuesta desde arriba, artificial. Y la tolerancia no se puede imponer. Perdón, una cuña y me callo, y es, ¿alguien le ha preguntado al hindú si se siente ofendido? O no hace falta, Álvaro, no ya al hindú. Si tú preguntas a una serie de grupos más o menos minoritarios que sí que están en una campaña de imposición de sus propias identidades. Ahora bien, pero es que yo a eso a lo que me remito es al podcast que grabamos con Pablo de Lora en La cultura de la cancelación sobre identidades. Es decir, oiga, que yo no me siento ofendido porque se felicite el Ramadán. O el Hanukkah, ya. O el Hanukkah. Es decir, es que a lo mejor estamos asumiendo una capacidad de ofensa que luego en la realidad, más allá de que haya grupos movilizados, la realidad de la vida cotidiana, esa ofensa es que a lo mejor no se produce. Sí, pero si no es ya ni la ofensa. Hay un proyecto que yo creo que es encomiable de imposición de la tolerancia. Y entonces dejamos la felicitación de la Navidad, que es a lo que va en el fondo de la Unión Europea, pasa que se han explicado muy mal. Pues esto es una cosa de que los que lo quieran hacer entre ellos, tú con tus amigos y con tu familia, pues celebran la Navidad. Pero si te encuentras con un tipo al que no conoces, pues vamos a generar un lenguaje nuevo. Aquí la palabra clave es nuevo, puesto desde arriba, que no ofenda no en el sentido de, sino que no genere fricción, en el que tú quedes un caldo de cultivo de una serie de tradiciones nuevas, de nuevo el oxímoron, laicas y universalmente aceptadas por todos, y no solo en la Unión Europea. Yo insisto, los norteamericanos tienen exactamente el mismo problema. Y yo aquí lo que detecto en el fondo ha sido un intento muy torpe y por accidente, creo yo, de cancelación de la Navidad. Pero el espíritu tienen el corazón en el sitio correcto. El problema es que tú la tolerancia no la puedes imponer. Eso, pero también aparte, que estoy de acuerdo en que es una especie de imposición de la tolerancia, pero ellos parten de la base de que para ser tolerante, una sociedad necesita identidades lo más difusas y globales posibles. Es decir, no es solo imponer tolerancia. Has hablado de la neolengua, es que, si os fijáis, lo que están haciendo es vaciar de contenidos. ¿Y vaciar de contenidos qué es? Debilitar identidades. Todos los contenidos culturales específicos, en Europa los de tradición occidental, que cuidado, ya no es solo el cristianismo, porque como sabéis muy bien, y os he escuchado vuestros magníficos programas que habéis hecho sobre la cancelación, las políticas de la cancelación ya no van solo de cristianismo, van de tradición grecorromana, porque poco a poco se va identificando que la tradición occidental, para diluirla, también hay que eliminar aquello que sea muy claramente grecorromano, al menos en un sentido contrario a las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, yo lo que veo es, estoy de acuerdo contigo, David, hay unas políticas de tolerancia impuesta y que la tolerancia no debe ser impuesta, debe ser enseñada, eso estamos todos de acuerdo. Si es coactiva, pues ya no es una tolerancia genuina. Pero hay otra cuestión que yo sigo en mis 13, lo siento David, es que hay un vaciamiento de identidad como parte de esa tolerancia, porque consideran que la tolerancia no es solo una actitud que se enseña, es más tolerante aquel que cree en menos cosas. Ellos parten de esa base, de aquella persona que tiene una identidad muy fuerte, pues será menos tolerante. Ellos parten de esa base. Y yo estoy convencido de que hay una política de vaciamiento de identidades. Como si la identidad o la noción de la propia identidad, tanto a nivel nación como personal, fuera incompatible, que es que yo creo que la palabra exacta, la palabra a la que hemos renunciado los que, yo soy de la opinión de Alejandro, es que hemos incorporado la palabra tolerancia y hemos abandonado la palabra convivencia. Precisamente porque la tolerancia nos llega con un sentido, yo estoy de acuerdo con Alejandro, en el que se nos pide que abandonemos aquello que nos define, porque eso se supone que va a entrar en confrontación con otros, y la convivencia
pero es un poco absurdo, es la vivencia de los distintos. Es decir, no hay un intento de aplanar a la persona. Sino, usted con sus particularidades, como es un ser racional, y hay un Estado que marca unas leyes, etcétera, que son la limitación, es perfectamente capaz de convivir con un señor distinto, con distintas creencias, con distinta tradición cultural. Y luego hay una cuestión, una cosa, David, que te dejo porque va dirigida a ti mi pregunta. Mi pregunta es, pero esto no es la genuina tradición liberal, ¿no? Yo entiendo que el liberalismo original no era esto. Claro, y es que a lo que yo voy, bueno, en realidad sí, Alejandro, de la misma forma que, haciendo una analogía un poco torpe, pero bueno, de la misma forma que Torquemada pertenece a la tradición cristiana, es una salida de madre de la tradición cristiana, este intento de imposición de ciertos valores superiores necesarios para generar una sociedad liberal, que hay ese impulso impositivo también existe dentro de la tradición liberal, igual que el anticlericalismo. Forma parte consustancial. Claro, luego los que nos consideramos liberales, esto tenemos que hacer un esfuerzo de reconciliación, de ajuste y de desliberalizarnos, si quieres. De la misma forma que el católico practicante, pues oye, ya no te vas a Jerusalén a degollar gente. Y sin embargo, entiendo yo que el católico practicante, esto lo entiendo yo en mi catolicismo, que es muy, en fin, la fe católica es la fe verdadera. Y yo puedo coexistir con mi mujer que es anglicana. Pero mi mujer, cuando me casé con ella, yo le expliqué con mucha claridad, oye, mis hijos los vamos a educar en la fe verdadera. Y además se lo dije en estos términos, que es la católica. Mi mujer se rió. Pero no sé si me explico. Sí. Es una parte integral por supuesto que lo es. De la misma forma que los sucesos de la revolución a los que tú hacías alusión antes, vamos a inventarnos un calendario nuevo. Esto es el heredero directo, deformado si quieres, pero es el heredero directo de la Ilustración y del liberalismo, claro que lo es. O sea, yo no veo contradicción ahí, lo que veo es una aceleración, un centrifugado hacia el extremo. Lo que yo quería apuntar, y además es un poco abundando en lo mismo, Alejandro, tú has dicho que hay un vaciamiento. Yo mi impresión lo que es una sustitución. ¿Pero por qué? O sea, para sustituir, ¿qué es lo que lo sustituye? Bueno, pues una serie de valores seculares cuando cambiamos la Navidad. El felicitar la Navidad con la carga clerical que tiene, además clerical que trasciende lo católico, clerical en el sentido cristiano. Cristiana, sí. Cuando lo sustituimos por felicitar las fiestas, estamos desplazando esa carga clerical y la estamos sustituyendo en el discurso público por una dimensión que es completamente laica. Pero laica en el sentido perdonadme, a lo mejor me equivoco, pero la sensación que tengo es laica a la nada. O sea, no es el laica en sentido Revolución Francesa, que inventó una religión laica. Es que ahora es la nada. Quiero decir que por lo menos la Revolución Francesa tenía todos sus códigos simbólicos, ¿no? O otra es que lo que veo es que es la nada. O sea, pongámonos a analizar ese sustituto. Que identifiquémoslo antropológicamente. Pues señas características, no tiene ninguna. Tiene. Yo creo que sí, además es un poco lo que íbamos al principio. Yo sustituyo la Navidad, elimino toda la dimensión que puede generar fricción social y la convierto en una fiesta estrictamente familiar, estrictamente afectiva, entre tus amigos, tus familiares, nos intercambiamos regalos, como se hacía en la época de Stonehenge, que intuimos que ahí se hacía esto. Y toda la dimensión preilustrada, cristiana y espiritual la eliminamos. Y la dejamos en la dimensión estrictamente afectiva. Porque la reunión familiar y el intercambio de regalos, su origen es cristiano. No. Sí. Cristiano es cristiano con todo el acervo que ha comentado Alejandro al principio, grecorromano, etcétera. Ahí hay algo. A ver si yo me aclaro. Hay una dimensión que es afectiva. Te reúnes con tu familia, familia de amigos, o con tu clan si quieres. Además, esto se hace en el momento del año en el que haces la matanza, porque tienes que matar a los animales, porque el invierno no lo van a sobrevivir en las culturas del norte. Y aprovechas ese momento que va con el ciclo climatológico, si quieres, tienes esta familia que satisface una dimensión afectiva y social, de cohesión del grupo, que es lo que hace el cristianismo y antes hacen durante las Saturnalias de los romanos. A esa dimensión afectiva yo les superpongo
una dimensión espiritual, que es cuando apelamos, además en torno a la familia, o la familia se reúne en torno, como has mencionado tú antes, Álvaro, al niño Jesús. Entonces tenemos la dimensión afectiva y la espiritual. Yo entiendo que la evolución a la que va ahora mismo la sociedad occidental es preservamos la dimensión afectiva y eliminamos la espiritual. O la sustituimos por algo nuevo. Es un poco la pregunta que yo hacía antes, Alejandro. ¿Hacia dónde crees que vamos? Pero es que yo discrepo en algo. O sea, creo que esa fase que tú estás descrito y que es tal cual así, ya la hemos superado. O sea, la fase eliminar lo espiritual o lo identitario cristiano ya pasó. Ahora yo creo que lo que está bajo amenaza es esa Navidad que va más allá de lo cristiano, que es esa Navidad que podemos decir compartimos con otras culturas, ¿no? Es que creo que la cultura de cancelación a lo que apunta es al fin de las fiestas en el sentido que las conocemos, en el sentido de que las fiestas son de nuevo imposiciones del pasado heteropatriarcal, que por qué hay que celebrarlas de esa manera, con ese modelo arcaico, social, familiar. O sea, mi teoría es que lo que estamos empezando a ver es el final de esa Navidad que tú has descrito, la Navidad afectiva, porque las políticas de la cancelación van más allá de lo cristiano, van a por lo que es la civilización en sí misma. Entonces, les molesta la civilización, no les molesta es ya el cristianismo, al cual ya dan por derrotado, ¿no? Ahora, a lo mejor estoy exagerando, pero es como yo lo veo. A ver, os iba a poner un ejemplo que está Álvaro ya regañándome. Oye, Álvaro ha cogido su papel de Javier con entusiasmo. Está censurando. No, pero con muy poco éxito porque nos quedan muy pocos minutos. Así que lo que vayas a decir, por favor, con síntesis y claridad. Es que no lo está viendo el oyente peleándose conmigo, haciéndome así con los deditos. Cortito. Es que cada vez que coges el micrófono nos echas unas filípicas que ríete tú. A ver, yo quería, mira, un ejemplo. El de las reinas magas de hace 2 o 3 años. Que yo creo que es muy bueno. Lo que ese sector del feminismo en ese momento, a través de Manuela Carvena, lo que intenta hacer es resignificar la Navidad. No están intentando eliminar. Yo creo, vamos, no sé, a lo mejor es que tengo yo una visión menos apocalíptica. No, este ejemplo perdona, una brevísima interrupción. Este ejemplo no es donde yo voy, ¿eh? O sea, todo aquel que quiere resignificar la Navidad parte de la base de que acepta la Navidad. Me gustará Claro, más o menos la resignificación, pero no me refiero a eso. O sea, yo voy a un sector mucho más radical. Pero bueno, perdona, te he interrumpido, sí. Pero a lo mejor te he interpretado yo mal. Yo no detecto esto. Yo sí detecto un intento de resignificación producido desde arriba, que es lo que como liberal me produce horror. El hecho de que se produzca por unas... A mí la palabra clerecía no me gusta, pero bueno, que hay estas nuevas élites culturales... Y esto es lo que a mí me produce horror. Porque cuando las cosas se producen desde arriba, inevitablemente tienes efectos secundarios que tú no has calculado y que suelen ser negativos. Sí. Entre otros, que lo resignifiques y te quedes con un contenedor vacío. Este puede ser un efecto colateral, pero yo creo que no es el objetivo. Bueno, no sé si es el objetivo, eso es verdad que es debatible, pero el resultado va a ser un contenedor vacío. Cierras, Alejandro, con una intervención última y luego damos paso a Javi Collado, que hoy no ha podido estar, pero quiere felicitar la Navidad a los oyentes. Así que pero Alejandro, que sea positiva, por favor, que nos hemos tirado por el lado apocalíptico. Estamos en Navidad. Lo positivo que yo veo es que, como habéis dicho los dos, al final la gente normal, el pueblo, como lo queréis llamar, no estas élites que hablábamos antes, yo creo que lleva en la herencia cultural de sus antepasados y luego una tendencia antropológica que hemos señalado todos, el querer de alguna forma vivir algo especial en este momento. Esa es mi esperanza, en el sentido de que al final, más allá de la religión cristiana, que esa es otra batalla que es dentro de la Iglesia, el vivir la Navidad de una forma auténticamente cristiana, esa es otra batalla, pero a nivel social yo confío mucho en que las personas normales, las que no están excesivamente contaminadas o manipuladas, van a querer preservar esto y transmitir. Yo conozco muchas parejas jóvenes muy alejadas de todo lo eclesiástico, lo cristiano, que están transmitiendo eso a sus hijos. Esa llama de esa Navidad de mínimos, que podemos decir que es la Navidad de la familia, los regalos, la amistad, esa Navidad yo espero que se pueda salvar. Si queréis una nota optimista, yo confío mucho en eso, en el corazón humano.
Muchas gracias, Alejandro. Nos despedimos. Pueden seguirnos en el Twitter @culturpol y hacernos llegar sus mensajes a la dirección de correo culturaspoliticas@fronteraediciones. Les deseamos una muy feliz Navidad y cerramos con una felicitación de Javier Collado, que es el gran artista de este podcast y que hoy no ha podido estar. A todos muchas gracias y feliz Navidad. Hola compañeros, hola Alejandro, hola audiencia. Pues nada, las cosas vienen así dadas y no puedo estar hoy con vosotros, así que estoy deseando que me mandéis el podcast para poder escucharlo. No quería, sin embargo, dejar pasar la ocasión de felicitaros a vosotros las fiestas y, por supuesto, a los oyentes y también la entrada y la salida del año. Y como vamos a estar con unos días que muchos tendréis de descanso, pues os quiero recomendar un libro. El libro es Teoría de la Libertad, de Luis Rosales, publicado por Frontera Ediciones. Luis Rosales es uno de los mejores poetas del siglo XX y elaboró un prólogo para otro libro suyo que finalmente ha acabado siendo Teoría de la Libertad, donde él reflexiona sobre este concepto, algo sobre lo que deberíamos también nosotros reflexionar aprovechando estos días de asueto. Ya os digo, Teoría de la Libertad de Luis Rosales, prologado por el profesor Ricardo Calleja, lo podéis encontrar entrando en fronteraediciones.com, y en el apartado de libros ahí tenéis esta obra de Luis Rosales llamada Teoría de la Libertad. Nada más, os reitero mis mejores deseos para 2022 y nos vemos en unos días. Hasta luego, compañeros.